Bienvenidos y bienvenidas al primer episodio de nuestro podcast Coffee and Conformity. ¿Alguna vez te has preguntado qué son las normas ISO y por qué son tan importantes? La verdad es que nosotros también. Y es por eso que decidimos crear este podcast para compartir contigo todo lo que necesitas saber sobre el mundo de las normas ISO. En cada episodio abordaremos temas relacionados con las normas ISO desde su historia hasta su aplicación práctica en los diferentes sectores y áreas de interés. Además, contaremos con la presencia de expertos en la materia y compartiremos consejos prácticos para implementar y beneficiarse de estas normas en tu organización. El día de hoy nos acompaña el director general de A&A Certificación Internacional, Emilio Reséndiz Villanueva, quien estudió la carrera de Administración Industrial en el IPN y cuenta con experiencia como auditor líder, gerente de sistemas de gestión, profesor de nivel superior, entre otros. Bienvenido, Emilio. Hola, muy buenos días, Sofía. Pues vamos a platicar un poquito acerca de lo que son las normas ISO, ¿no? Y para nuestro público que está con nosotros, pues ver, ¿no? E integrarlos a este mundo de lo que son los sistemas de gestión y los estándares que son a nivel internacional. Ok, pues considero que por ser nuestro primer episodio, podríamos empezar a explicar un poco acerca de qué son las normas ISO y pues qué es ISO en general, ¿no? Digamos. Perfecto, mira. Antes que nada, cabe mencionar que ISO es una organización internacional o es la mayor organización internacional que hace normas, más bien estándares, ¿no? Normas se refiere un poquito más al vocabulario aquí en México, que nosotros pusimos como normas, pero realmente se tendrían que llamar estándares, ¿no? Los estándares de calidad, de ambiental, seguridad, etcétera, ¿no? Entonces, lo que hace ISO, o básicamente lo que hace ISO, pues es formar estándares, ¿no? Estándares de, básicamente de todo, ¿no? Existen aproximadamente 22,000 normas que ha hecho ISO a lo largo de su historia. Esta, que va desde, que hablamos desde sistemas de gestión de calidad, que es la más común, hasta los anteojos. Apenas vimos que pasó un eclipse y teníamos que ver con un lente que tenía que tener una norma ISO en específico. Entonces eso también nos hace ISO, ¿no? Por lo tanto, no sé si quieres que te platique un poquito más acerca de la historia de lo que es ISO. Sí, nos interesaría saber también por qué se crearon. Ok. Platícanos. No sé si se recuerdan, allá por 1945 fue el término de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, generalmente cuando hay un conflicto armado, se generan nuevas tecnologías, nuevas tecnologías, ¿no? Nuevos pensamientos en base a la industria armada. Esto no está dicho como tal, pero es una de las razones por qué se formó ISO. En ese momento pues existían varios calibres, de los cuales en las armas pues no tenían, pues a veces cabía el calibre de una arma a la otra. Entonces se empezó a ver en ese entonces la estandarización de procesos. Allá más o menos por 1946, en lo que es en Londres, se reunió el Instituto de Ingenieros Civiles de Londres allá, ¿no? Entonces estas personas empezaron o fueron los pioneros en formular lo que es la institución de ISO, ¿no? ¿Esto para qué? Pues para facilitar la coordinación internacional y la unificación de normas industriales que existían en ese momento. Ya ahí más o menos por 1947 más o menos, se formó la nueva organización que es ISO, ¿no? ISO son siglas, que significa International Standard Organization, ¿no? La Organización Internacional de Estándares. Ese es lo que tiene. El primer estándar que se formó fue ya más o menos por 1951, en el cual fue el ISO /R1, que es para mediciones de longitudes industriales. Ahorita no me preguntes qué es porque no me acuerdo. Pero básicamente es eso, ¿no? Que ese fue el primer estándar. Ahorita, a lo largo del tiempo, pues ha ido cambiando la nomenclatura hasta llegar a lo que conocemos, ¿no? Que es la palabra ISO, el estándar y la versión que se tiene como tal. Ok. Y bueno, ya conocemos un poquito acerca de la historia de las normas ISO. Ahora nos gustaría saber por qué son importantes en la actualidad, tanto para las personas como para las empresas. Ok, las normas ISO, como te digo, es un estándar, no es obligatorio, es más bien un estándar que nos guía a estandarizar ciertas cosas. En este caso, si hablamos de sistemas de gestión, pues tenemos que ver, por ejemplo, calidad, ¿no? ¿Qué nos dice la norma de calidad, que es la más común, la que todos conocemos?
esta norma nos dice cómo planear nuestras actividades para que nuestro sistema de gestión, en este caso administración de una empresa, sea estandarizado, ¿no? Porque muchas veces algunas organizaciones, o que hablamos aquí en México, son empresas familiares, ¿no? Que a veces nada más genero un formato y ese formato lo llevo toda la vida, ¿no? O lo cambio o hago ciertas cosas. Entonces, lo que hace esta norma de 9001 es estandarizar el proceso. Si vas a comprar a un insumo, pues lo tienes que tener estandarizado, ¿no? ¿Qué tienes que hacer primero? ¿Qué tienes que hacer otro? Todo esto no es que, digamos, la norma nos dice vas a hacer esto y lo vas a hacer. Más bien, la norma se va a adaptar a la organización, ¿no? No a la organización, a la norma. Bueno, ambas que se pueden ser, ¿sí? En este caso, por ejemplo, ahorita me hablabas de personas, ¿no? Existe un estándar que nos habla sobre la competencia de las personas. Este estándar pues, nos dice, básicamente, entre otras palabras, que cómo vamos a calificar o cómo vamos a decir que la persona es competente en ciertas actividades. Existen varios criterios en esa norma que nos dice, o varias acciones que debemos de tomar o debes que debemos de cumplir para poder decir que la persona es competente en cierto ámbito, ¿no? que se tiene como tal. ¿Por qué es importante tener una norma ISO? Es importante esta norma porque pues nos va a hacer que nuestra empresa se vaya organizando, ¿no? Ya sea administrativamente o, por ejemplo, ahorita que está el tema de cambio climático, en las cuestiones ambientales, pues nos va a ver cómo la organización está combatiendo el cambio climático, ¿sí? Por ejemplo, no sé, si mi contexto de la organización, que es un punto de la norma que nos habla, si yo determino que mi empresa tiene un riesgo porque está en una costa que se va a inundar, pues tengo que ver la posibilidad de cambiar mi organización hacia otro lado. Ese es algo preventivo que se tiene. Otra cosa que también es importante por las normas ISO es la parte de los riesgos, ¿sí? Okay. Porque la misma empresa tiene que verificar los riesgos que son implícitos a su proceso, a la actividad que tenemos. No sé si recuerdas, allá por el 2020 que vino la pandemia a nivel mundial, pues muchas empresas cerraron. Porque no tenían o no estaba considerado ese riesgo que podrían tener, aunque fue un evento disruptivo en su momento, pues tendríamos que nosotros como organización tendríamos que haber tenido la opción de una continuidad del negocio. De hecho, hay una norma en específico que es para la continuidad del negocio como tal. Entonces, si lo ven, realmente si aplicamos todas las normas ISO de las que tenemos, pues podría la organización crecer, ¿no? Como tal. Ok, y bueno, ahorita ya que nos mencionas acerca de la ISO 9001, también la de continuidad en el negocio y demás, me surge esta duda de qué tipo de normas ISO existen. ¿Hay como alguna categoría, son diferentes o todas van como de la mano? Sí, ves que te mencionaba que existen más o menos, digo que más, de 22,000 normas existentes, cada una se divide por sectores. ¿Sí? Okay. Hay sectores, por ejemplo, nosotros que somos una certificación, estamos en un sector que se llama evaluación de la conformidad, porque evaluamos la conformidad de las normas que se están emitiendo, o bueno, que las empresas están cumpliendo con esa norma. Pero también puede haber normas para gestión, por ejemplo, gestión de administrativos como de calidad, que está en la 9001, la 9002, la 10,000, etcétera, ¿no? Tenemos normas ahí. También existe en específico una norma que ahorita en México la están solicitando mucho, es la norma de la 37,001, que nos habla sobre antisoborno. Entonces hay un grupo de expertos en el cual se basan para hacer ese tipo de normas. Entonces sí está categorizado en cuestión hacia dónde queremos dirigir la norma, ¿no? Ahorita estamos hablando de sistemas de gestión, pero también hay normas, como te mencioné, la primera norma pues fue relacionada a algo en específico. Entonces, donde tú voltees a ver, existe una ISO. Existe una ISO para iluminación, existe una ISO para, ahorita que estamos hablando aquí en el podcast para esto. No sé si ustedes han visto en las historias que hemos subido, pues estamos teniendo también una ISO para la inteligencia artificial. Uh-huh. Entonces, básicamente, ISO está en todos lados, ¿no? Donde tú voltees a ver, hay una ISO. Y bueno, ahorita que ya estamos un poco más encaminados a
digamos, al enfoque de las empresas y demás. Me surge la duda de cuál es el proceso para implementar un estándar ISO. Ok, vamos a hablar en específico de los estándares. Como te digo, hay infinidad de normas, cada una tiene su especialidad, pero vamos a hablar específicamente de los sistemas de gestión. Que los sistemas de gestión básicamente son aquellos a los que la organización adopta para mejorar sus procesos, ¿sí? En este caso vamos a hablar después de 14.045, pero en específico en esto vamos a hablar de 9.001, que es sistemas de gestión de calidad. ¿Cuál es el principal enfoque aquí en México para hacer o implementar un sistema de gestión? Una, por solicitud del cliente. Okay. Seamos honestos, esa es la primera parte. La segunda es por parte de licitación o por parte de gobierno. Uh-huh. Y la tercera parte que nosotros hemos analizado en estos años es porque realmente el cliente quiere tener una ISO como tal, en este caso 9001, ¿no? Tendría que ser al revés, ¿verdad? Pero bueno, en este caso, cuando nosotros implementamos un sistema de gestión, bueno, que quede claro que nosotros como AE Certificación Internacional no implementamos un sistema de gestión, más bien vamos a auditar o verificar que ese sistema de gestión esté bien implementado en base a la norma que se tenga, ¿no? Para esto existen varias personas o la propia organización puede generar lo que se llaman consultores. Sí, que esos son ajenos a nosotros. Estos consultores lo que hacen primero es hacer un diagnóstico de la empresa. ¿Sí? Uh-huh. Llegan a tu organización y hacen un diagnóstico y revisan todas las áreas, tanto infraestructura, ambiente laboral, vemos si se cuenta con procedimientos, si se cuenta con conocimiento de la norma, si la alta dirección que está involucrada dentro del negocio, etcétera, ¿no? Muchas ocasiones eso es bueno lo que hacen, ¿no? Estos señores de los consultores generan misión y visión de la empresa. Muchas veces las organizaciones tienen misión y visión. Que quede claro, la norma no nos dice que tengamos misión y visión, lo que nos dice es que tengamos una política. Pero es bueno que la organización tenga estos aspectos, ¿no? Pero porque muchas veces nos preguntan a nosotros, oye, ¿qué tengo que hacer con mi visión? No, eso no lo pedimos. Más bien, ustedes como organización, como cultura organizacional, lo pueden hacer, ¿sí? Una vez que se hace este diagnóstico, pues básicamente el consultor dice, mira, te faltan procedimientos, te falta infraestructura, te falta ambiente de los procesos, y hace una programación de cómo son esas actividades. Por ejemplo, supongamos que no tienen procedimientos. Entonces lo que hace el consultor o lo que hace la empresa consultora es sentarse con el cliente o con el dueño del proceso para ver qué está haciendo, y básicamente lo plasma en un procedimiento o una información documentada. Aquí cabe mencionar que la norma o la mayoría de las normas que ahorita tenemos nos habla sobre información documentada. Anteriormente nos mencionaban procedimientos, que ahora, los asesores ponen los procedimientos, pero ahorita no nos pide eso la norma. Tú puedes tener en una hoja, en una servilleta, un documento controlado y que le estés controlando esa servilleta, y eso es válido. Okay. Ajá. Hacen eso los consultores y empiezan a ver, ¿no? Después de que ya tengan implementado o tengan que ver lo que es un proceso, porque la norma se nos marca que es un proceso, no un procedimiento, que tiene que tener entradas, salidas, indicadores, mediciones de proceso, etcétera. Se empieza la implementación para ver si funciona el sistema. Entonces yo llego, hacemos el procedimiento ambos, uh-huh, y te genera, ¿no?, tu procedimiento de entrevista, ¿no? Entonces vemos si es correcto, lo echamos a andar, vemos si los registros que se deben de tener se relacionan con ellos, y ya lo echamos a andar, ¿no?, el sistema. Si vemos que existen áreas de oportunidad, pues las corregimos y lo volvemos a echar a andar, y así consecutivamente. También que quede claro, que quede claro que los procedimientos en las empresas tienen que estar variando en cuestión a la misma actividad de la organización, ¿no? No puede ser estáticos. Bueno, algunos sí, pero generalmente se tienen que llevar movimiento. ¿Por qué? Porque nos menciona la mejora continua, todas las normas que debemos de tener, ¿sí? Una vez que se hayan implementado estos procesos, sigue la parte de la revisión
de esos procedimientos. Viene la parte de la auditoría interna, ellos mismos hacen una auditoría interna y después se hace una revisión por la dirección donde se ven todas las cuestiones de la norma en la que nos dice, ¿no? Los 8 puntos que nos dice la norma, no es cierto, 6 puntos que nos dice la norma como tal. ¿Sí? Una vez que ya tenemos esto, ahora sí entra la parte de la certificación, donde ya nosotros entramos y mandamos a un auditor. Se divide la auditoría en 2 partes, auditoría y certificación, que se divide en 2 partes, perdón, la auditoría y certificación, que es etapa 1 y etapa 2. Okay. Y ya después entra comité y ya se entrega un certificado como tal. Sí, el proceso como tal. Y bueno, ahorita ya que nos platicaste de este proceso que pues, es complejo, cuéntanos, ¿cuánto tiempo tomaría llevar a cabo una certificación? Desde la implementación, aproximadamente 8 meses. ¿Por qué 8 meses? O puede ser más, dependiendo en cómo se avance la implementación del sistema de gestión. Con nosotros en AE hemos disminuido los tiempos para la entrega de certificados, porque muchas veces o muchas organizaciones, competencia de nosotros, pues hacen que el proceso sea muy tedioso y muy largo. Pueden irse hasta 2-3 meses en entregar un certificado o ver el proceso de certificación. Nosotros lo hemos reducido a 1 mes la certificación como tal. Por ejemplo, si ahorita que estamos a 19 de junio, hacemos toda auditoría y sale todo bien, no tienen acciones no correctivas, para así dentro de 15 días que viene nuestro comité, pues entraría a comité y se entraría un certificado como tal. No, pues vaya, sí es una reducción de tiempo bastante considerable. Y ahora, en este camino, digamos, si yo como empresa me quiero certificar, ¿qué consejo me darías o qué tip para yo escoger una empresa certificadora adecuada, ¿no? O sea, porque pues muchas veces no sabemos por dónde empezar. Okay. Entonces, ¿qué nos recomendarías? Básicamente, lo que nos marca eso, bueno, antes que continuemos con eso, te contesto la pregunta, vamos a entrar un poquito al organigrama de qué es ISO, ¿sí? Existen varios entes a nivel internacional, que uno es ISO y uno es IAF y otros entes, ¿no? Que ahorita no nos conviene, que no nos concierne, pero sin embargo vamos a ver esos 2 organismos, ¿sí? Okay. Esos 2 organismos, uno que es ISO, hace lo que son las normas. Tiene expertos en cada materia, como te lo comenté hace rato. Ellos analizan las normas y te emiten lo que es emiten una norma, ¿no? En específico. Lo que hace IAF, que es International Control Forum, que es otro organismo aparte, pone como que las leyes para poder auditar, o pone algunas, ¿cómo se llaman? Se me fue el nombre. Enmiendas, no son enmiendas, son como partecitas que nos faltan en la norma. Ellos también ponen de su parte, ya pone algo que se puede auditar. Entonces, estos 2 organismos, como te digo, como nosotros nos pasa con los consultores, no puede ser juez y parte. Entonces, lo que hace IAF y lo que hace otros entes, pues es generar a nivel internacional que se cumpla la imparcialidad de estas normas. Ahora bien, ¿por qué te menciono esto? Porque existe un tratado que se llama un tratado de multilateralidad, que es el MLA, en el cual pues ese tratado nos dice que nuestro certificado es válido a nivel internacional. ¿Para qué? Para romper esas barreras que existen entre los países, esas barreras económicas y esas barreras técnicas que se tengan. No hablamos de socialismo, porque no estamos hablando de socialismo, que dicen esto, ¿no? Básicamente es que nosotros rompamos las cadenas y tengamos una estandarización a nivel internacional. Y eso, lo que es el MLA, nos da validez a nuestros certificados de que sean válidos aquí y en China, ¿sí? O en los 180 países que conforman ISO, más o menos 180 países, ¿sí? Entonces, una vez que se da que existe el MLA, aquí en México y en cada país existen organismos de acreditación. Los organismos de acreditación, pues básicamente ellos son los que nos revisan a nosotros para ver si contamos con la experiencia técnica, con el expertise técnico, con la capacidad técnica que nosotros tenemos para poder emitir un certificado, porque el proceso sí es largo, ¿no? Que tiene una organización y no cualquiera lo puede hacer. En relación a esto, existen varios sectores económicos. En cada uno de ellos pues viene una especialidad
como tal, ¿no? Existe, por ejemplo, vamos a hablar de 3, ¿no? Que podamos tener. Tenemos minería y canteras, tenemos construcción y tenemos comercio mayor y minorista. Estos 3 sectores pues tienen su área de especialización. Uno, pues básicamente es ir a una mina y tener, porque es diferente a uno de construcción que uno de comercio. Sí. Entonces, una vez que el organismo de acreditación nos da nos da el permiso para poder certificar, porque hay una diferencia entre acreditación y certificación que ahorita que le explico, nosotros podemos emitir ese certificado siempre y cuando podamos tener esa área técnica. Aquí en México existe lo que se llama la Ley de Infraestructura de la Calidad. Esa fue emitida hace 2 años, 3 años, más o menos, en el cual pues, nos dice que todos los certificados que tenemos que tener emitidos tienen que tener una acreditación por un órgano, que debe estar avalados por una nueva acreditación, ¿sí? Básicamente. Aquí en México existen, ahorita lo que yo sé son 3, que es EMA, CIAC y MAC, ¿sí? Son los 3 organismos que se encuentran aquí en México, de los cuales pues ellos deben de contar con ciertas características, que ahorita no hablaremos de eso, para que puedan ser organismos acreditadores, ¿no? Como tal. Entonces, la organización, ¿qué tiene que ver? Ahorita que ya te di un contexto un poquito más amplio, es que tiene que ver qué organismo de certificación tiene el sector económico o va a tener ese sector económico, ¿sí? Económico te digo de minas, construcción y ¿qué te había dicho? Comercio, ¿no? Puede tener ese organismo. Si tú eres una empresa de construcción, pues tienes que voltear a ver qué organismo tiene esa acreditación. Si el organismo, esa es una parte, ¿no? Si el organismo, porque van a decir, es que por ejemplo Emilio no tiene el de construcción, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Entonces yo no puedo certificar. Sí los puedo certificar, siempre y cuando pues la organización esté dispuesta a que un organismo de acreditación acompañe a mi equipo evaluador, porque así nos va a dar la competencia que nosotros y la fiabilidad de que la empresa está haciendo bien los procesos o está teniendo en cuenta la norma que se tenga o que vamos a evaluar, ¿no? Que en este caso es 9001, ¿sí? Y ya, es básicamente eso, ¿no? Que la organización tiene que ver si la empresa tiene el sector y si le da las facilidades de que se pueda acreditar con ese sector. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros como organismos pues estamos buscando la mejora continua. Entonces cuando nosotros estamos haciendo una auditoría queremos ampliar nuestro nivel, nuestra especialidad en otros sectores, pues tenemos que buscar empresas, ¿no? Y básicamente la EMA, bueno, en este caso, perdón, no hablemos de nombres, de la acreditación, el organismo de acreditación tiene el poder de asistir a cualquier auditoría que tengamos, ¿sí? Okay. Como tal, eso viene por contrato y viene por mandatorios que viene desde el nivel internacional. Entonces, la entidad de acreditación puede decir, yo quiero ir a esa empresa, y si no le abrimos la puerta a la organización, dice que no quiere que esté en la EMA, se puede retirar hasta el certificado. Eso es algo muy feo, pero pues sí es real, ¿no? Salvo ciertas condiciones. Esas condiciones se tienen que mandar a la entidad o al organismo de acreditación para ver si son válidas, porque no se quiere tener la certificación. Bueno, no se quiere ir el personal de la EMA, ¿no? O los evaluadores de la EMA. Sí, pero eso tiene que ser validado por ciertas personas, ¿sí? Entonces, pues básicamente es eso, que la organización tiene que ver hacia quién vamos o qué es el expertise de los organismos. Ajá. Ok. Y bueno, ahorita tú mencionaste algo que me pareció importante, y justo ya para finalizar, me gustaría saber si cualquier empresa puede certificarse, es decir, ¿sí? No hay como restricciones, nada. No, pero antes de que sigamos con esa pregunta, me quedé así en el limbo pensando entre la diferencia entre acreditación y certificación. Claro. Sí, la acreditación básicamente son lo que nos otorgan a nosotros, organismo certificador, poder otorgar una certificación, ¿no? Entonces a mí me dan el poder para poder otorgar una certificación. Esa es la diferencia, ¿no? Solamente a mí me dan una acreditación en los sistemas de gestión. Sin embargo, pues la EMA puede dar acreditaciones en otros ámbitos.
pero eso no entraremos a detalle, pero puede haber otras acreditaciones, ¿no? Que puedan tener, no como tal, como certificación, ¿sí? Entonces, la certificación es que nosotros entregamos un certificado. Ok, es como una validez para que ustedes puedan llevar a cabo las Esa es la acreditación. Ajá. Ok. Regresando a tu punto, ¿me puedes repetir otra vez? Pues nada más era saber si cualquier organización puede certificarse. Sí. Ok. Te comentaba que estas normas, en especial 9001, vamos a hablar 14 y 45, que ahorita te explicaré qué son esas dos normas. 9001 se puede aplicar en cualquier tipo de organización, cumpliendo los requisitos del 4 al 10, cualquiera, ¿no? Puede ser una empresa de 2 personas, si lo cumplen, adelante. Puede ser empresas de 10,000 personas, también. Entonces, cualquier tamaño, cualquier giro de la organización puede tener. Hasta en la paletería de Michoacana, que tenemos al lado de nuestra casa, puede estar certificada en 9001, ¿sí? O obtener una certificación de algo, ¿sí? Ahorita que hablamos de la paletería en Michoacán, existe una norma que es la 22,000, que nos habla sobre iniquidad de los alimentos. Entonces, también ahí hay una norma que podamos tener. En relación a 1445, que ahorita es el mercado donde vamos a entrar en AE, que nos dice que es ambiental y seguridad y salud en el trabajo, básicamente es otro enfoque que vamos a tener. No necesariamente a nuestros procesos, a nuestro sistema administrativo que vamos a tener, ¿no? Sino más bien vamos a ver o vamos a voltear en 14,001 a ver el tema ambiental. ¿Qué impacto mi organización está teniendo hacia el medio ambiente y cómo lo vamos a disminuir ese impacto que tenemos, ¿no? Entre menos o más palabras. ISO 45000 nos dice sobre seguridad y salud en el trabajo. Esta norma se basa básicamente hacia las personas, que tengan equipo de protección, que las instalaciones sean adecuadas, que el tema legal, contractual del país o de la región que tengamos lo estén cumpliendo la organización en cuestión a los trabajadores, a su seguridad y salud de ellos, básicamente, ¿no? Luego hablamos de otras normas como ISO 37000, que nos básicamente antisoborno. Ya no nos dice ve al personal, bueno, sí nos dice ve al personal, pero nos dice, ok, ¿qué controles tú estás tomando para disminuir los riesgos de soborno dentro de tu proceso que tengas? No sé, vamos a poner una atención ciudadana de tesorería cuando vamos a pagar el predio, ¿no? Entonces tenemos que ver qué controles administrativos estoy teniendo para ver o disminuir o evitar el soborno que se tenga, ¿no? Luego hablamos de otras normas que son más específicas para varios sectores, como la 18788, que nos habla sobre seguridad, de seguridad. Seguridad son de las personas que andan de seguridad privada o de seguridad militar o ese tipo de aspectos. También nos habla qué requisitos vamos a tener, si mi personal está capacitado para ver contra derechos humanos, qué acciones vamos a tener, etcétera, ¿no? Y así con diferentes normas te habla 22,000 sobre inocuidad de los alimentos, 27,000 que nos habla sobre seguridad en informática, 31,000 que nos habla sobre gestión de riesgos, etcétera. No, pues no cabe duda que realmente el mundo ISO abarca pues infinidades de temas, ¿no? Lo cual es muy bueno porque nos va a permitir continuar con este nuevo podcast de Coffee and Conformity. Así que, pues nada, ya llegamos al final de este primer episodio. Esperamos que hayan disfrutado de esta plática sobre los comienzos, sobre la historia de los estándares ISO. Y pues no se pierdan los próximos episodios, ya que continuaremos explorando los diferentes aspectos de las normas ISO y todo lo que conlleva. Muchísimas gracias, Emilio, por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Sofía. Y también cabe recalcar que si ustedes tienen alguna tema en específico que quieran ponerlo, pues lo ponen en los comentarios y podemos formular algo, traer un experto en la materia como tal. Es correcto. Entonces, pues no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como AE-certificación. Igual síganos en LinkedIn para recibir estas notificaciones cada que haya nuevos episodios y pues estar al tanto de las últimas novedades del mundo de las normas ISO. Muchísimas gracias.